Muy buenos días, apreciados estudiantes del curso de Física General. Vamos a dar inicio al CIPA del día de hoy, que corresponde a la tarea 3. Voy a compartirles las diapositivas. Por favor, me confirman, ahora que esté compartiendo. Les agradezco. ¿Me confirman, por favor? Sí, se ve claro. Sí se ve claro, doctora. Listo, ok. Entonces voy aquí a desactivar la cámara para tener un poco más de rapidez en el internet. Ustedes saben que cuando uno activa las cámaras o hay varias cámaras activas, a veces tiende el internet a caerse. Entonces, voy a dar inicio. Este sería el CIPAS final como tal, porque ya sigue la tarea 4 correspondiente al componente práctico y por último el examen de la posttarea. Preguntas al final que termine la clase. Entonces vamos a dar inicio. Bien, voy aquí a recordar un poco de lo que vimos la clase pasada. Recuerden que nosotros la clase pasada hablamos un poco sobre lo que era la energía, lo que era la energía cinética, energía potencial gravitacional, energía potencial elástica, y dijimos que la energía mecánica como tal eran las sumas de la energía cinética más la energía potencial. Por ejemplo, vamos a recordar este joven que se encuentra en el punto más alto, ¿sí? Él tiene solamente energía potencial gravitacional. No tiene energía cinética porque no ha comenzado el movimiento. Aquí el joven que está en la rampa. A medida que se desplaza por la rampa, entonces empieza a ganar energía cinética, pero pierde energía potencial ya que pierde altura. En el punto más bajo, vemos que el joven ya no tiene energía potencial, sino que solamente posee energía cinética debido a que está en movimiento. Por último, vuelve a subir la rampa, otra vez vuelve a ganar energía potencial ya que está subiendo y ya posee altura, pero va perdiendo energía cinética hasta que llega al punto más alto donde solamente va a tener energía potencial gravitacional. Energía mecánica, recuerden que la energía mecánica no es más que la energía cinética más la energía potencial. Cabe aclarar que cuando se habla de energía potencial, se involucran todos los tipos de energía potencial. ¿Sí? Bien, entonces, continuemos. Ahora, vamos entonces a enunciar el principio de conservación de la energía. Recuerden que en la clase pasada habíamos hablado que la energía mecánica o la energía se conserva. Es decir, la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Es decir, que la energía nunca se pierde, sino que se transforma en otros tipos de energía. Entonces aquí tenemos que la energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B. Recuerden que la energía mecánica en A sería entonces la energía cinética en A más la energía potencial en A, y esto sería igual a la energía cinética en B más la energía potencial en B. Entonces aquí, esta fórmula que está aquí, obviamente que son para sistemas que son conservativos. Bien. El momento. Ya vamos a introducir un concepto nuevo, el cual es la cantidad de movimiento o el momentum que le llaman. El momentum es una magnitud de tipo vectorial que relaciona la masa y la velocidad de un cuerpo de la siguiente forma. P, que hace referencia al momento, es igual a la masa por la velocidad. ¿Cuáles son las unidades de la masa? Recuerden que la unidad de la masa es el kilogramo en el sistema internacional y de la velocidad metros por segundo. Entonces, estas son las unidades del momento. Kilogramos por metro por segundo. ¿Listo? Bien, ahora, ¿en qué consiste la conservación de la cantidad de movimiento?
Bueno, cuando las sumas, por ejemplo, de las fuerzas externas, aquí nosotros, por ejemplo, aquí tenemos dos bolas de billar, ¿sí? Por ejemplo, ellas inicialmente tienen una velocidad inicial, ¿sí? Inicialmente, o sea, antes de chocar, porque aquí lo que vamos a ver es una colisión entre ellas. Después, durante el choque, ¿sí? Miren aquí pueden pasar muchas cosas, ¿sí? Aquí, pues en principio, vemos que ambas bolas salen a ciertas velocidades, pero puede ocurrir que, por ejemplo, aquí tenemos el 8, tenga una mayor velocidad, ¿sí? Y también depende de la masa. Puede ocurrir que ellas dos salgan, que esta esté estática, puede ocurrir el caso de que esta esté estática, el número 2 esté estática y esta esté a una velocidad, es decir, que la bola 2, entonces, adquiriría una velocidad, ¿sí? Ahora, también puede ocurrir el caso en que las dos bolas queden pegadas, ¿sí? O sea, hay un choque entre dos partículas, ese choque entre dos partículas se muevan a una misma velocidad en el mismo sentido. También puede ocurrir eso. Para ambos casos, para los casos que les mencioné anteriormente, se cumple la conservación de la cantidad de movimiento. Es decir, que momento antes de la colisión va a ser igual a momento después de la colisión. O sea, que se conserva como tal la cantidad de movimiento. Por ejemplo, como estamos hablando de dos masas, ¿sí? Cada una va a tener su respectivo momento. Es decir, esta va a tener un momento inicial 1 y este va a también tener un momento inicial, vamos a llamarlo 2, antes de la colisión, ¿sí? Y después de la colisión ellos van a tener un momento final, es decir, P sub F2, perdón, P sub F1 y P sub F2. Vamos aquí a borrar algunas cosas. Recuerden, ¿sí? Recuerden que el momentum, ¿qué viene siendo? Masa 1 por velocidad inicial en 1. El momentum inicial de la pelota 2 va a ser masa 2 por la velocidad inicial en 2. Ahora, final, ¿cuál sería la final después de la colisión? Entonces, el momento final en 1 viene siendo masa 1 por velocidad 1, ¿sí? La final, más la masa 2 por la velocidad final 2, la de la masa correspondiente a la masa 2. Entonces, vamos a seguir un poco hablando sobre lo que son las colisiones elásticas. Para las colisiones elásticas se tienen en cuenta ciertas consideraciones. Por ejemplo, si la colisión es totalmente elástica, hay conservación de la energía cinética, ¿sí? Es decir, la energía cinética inicial, ¿sí? Va a ser igual a la energía cinética final, ¿sí? Ahora, miren que aquí tenemos un objeto, tenemos como tal, tenemos una bola al cual estamos ejerciendo un impulso y esta bola que está de color blanco pues puede interaccionar ya sea con la bolita que tengo acá, el 14, o con el 3, ¿sí? Cuando hay colisiones entre ellas dos y no hay una deformación como tal, entonces se dice que hay una colisión elástica, es decir, no hay deformaciones. Recuerden que las bolas de billar ellas son totalmente rígidas, entonces ahí no va a haber una deformación como tal, ¿listo? Entonces los objetos al chocar quedan con la forma original, es decir, no hay una deformación. Y la cantidad de momento lineal se conserva, es decir, se cumple la fórmula que anteriormente habíamos tenido, esta, que el momentum inicial va a ser igual al momento final. Bien, acá está desglosado, obviamente, que se tienen que tener en cuenta tanto las energías cinéticas de la masa 1 inicialmente y también la energía cinética de la masa 2 inicialmente, así como sus energías cinéticas después de la colisión. Es decir, aquí sí se conserva la energía cinética. Suponiendo que no hay otras fuerzas externas, porque nosotros en un sistema podemos tener
Por ejemplo, si está en una superficie podemos tener la normal, tenemos el peso. Nosotros solamente vamos a tener en cuenta, o sea, nosotros vamos a tener en cuenta esas fuerzas, ¿sí? Esas fuerzas externas. O sea, vamos a decir que el sistema se encuentra totalmente aislado. A ver, acá tenemos la colisión inelástica. ¿En qué consiste? Bueno, acá no hay conservación de la energía cinética, ¿sí? O sea, la energía cinética antes de la colisión y después de la colisión no es igual. Es decir, la energía cinética final va a ser menor a la energía cinética inicial, ¿sí? Los objetos no regresan a su forma original, es decir, que hay una deformación, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay un choque entre dos autos, ustedes se dan cuenta que cuando hay un choque entre dos autos hay una deformación, es decir, el choque produce como un hundimiento, por ejemplo, en el carro. O sea, ahí ya no está en su forma original, ¿ok? Entonces ahí se puede decir que aquí no se cumple eso y que la colisión es inelástica. Y también que la cantidad de movimiento, se cumple que la cantidad de movimiento lineal se conserva, es decir, se sigue conservando la cantidad de movimiento. Es decir, el momento inicial va a ser igual al momento final, es decir, después de la colisión. Ahora sí, vamos a explicar los dos puntos faltantes de la tarea 3. Bueno, ¿en qué consiste? Bueno, acá tenemos dos vehículos, ¿sí? Dos vehículos que parten en línea recta desde el punto A, ¿sí? Y el punto B, ¿sí? Respectivamente con sentidos contrarios. Es decir, que el carro que se encuentra acá, este carro, vamos a llamarlo, aquí vamos a colocar, este es el punto A, él se está dirigiendo en este sentido, o sea que aquí lleva una velocidad en A, en este sentido. Y el carro B lleva una velocidad ¿en dónde? En B. Miren el sentido que tiene A y miren el sentido que tiene B. ¿Listo? Tienen sentidos como, tienen sentidos contrarios, ¿ok? Tienen sentidos contrarios. Recuerden que la velocidad como tal es un vector, aunque aquí en este ejercicio lo vamos a trabajar de forma escalar, es decir, en magnitud. Aquí, como tal, como lo dice el ejemplo, ellos están en sentido contrario y todos van dirigidos hacia el mismo punto, hacia el punto C, como se muestra en la figura. El vehículo que parte del punto A tiene una masa de 120 kilogramos, es decir, esto vale 120 kilogramos. ¿La masa de quién? Del vehículo. Vamos a llamarlo entonces la masa 1. Tiene una masa 1 de 120 kilogramos. Primero estamos como tal sacando los datos y después vamos a ver qué nos están preguntando. Y una velocidad de phi por 10 a la menos 1 metros por segundo. Recuerden que este phi que está acá, vamos a irnos a la guía. Vamos a irnos a la guía 3. Vamos aquí a regresarnos. Miren que el phi que a ustedes les piden ahí es con respecto al número de ¿qué? De cédula. Usted suma los dígitos del número de su cédula y eso le va a dar quién es su phi. En este caso yo voy a coger el valor que está en la guía. Phi vale 61. Bueno, vamos a trabajar con 60. ¿Listo? Trabajemos con 60, el phi de 60. Entonces vamos acá. Phi 60. Entonces aquí tenemos que phi vale 60 para nuestro caso. 60. Pero como aquí recuerden que es velocidad inicial, entonces vamos aquí a colocar la velocidad inicial, ¿sí? En 1 viene siendo inicial en 1. Viene siendo phi, pero phi vale 60. Miren que ahí está un por 10 a la menos 1 metros por segundo. Si nosotros sacamos esto en la calculadora, 60 por 10 a la menos 1. Recuerden que 10 a la menos 1 es como si tuviéramos 1 entre 10. Queda 60 entre 10. O si ustedes sacan esto con la calculadora, les debe quedar 6 metros por segundo. Bien, esa vendría siendo la velocidad inicial. ¿La de qué carro? La del carro
A. ¿Listo? Ahora, el vehículo que parte del punto B tiene una masa de 100 kilogramos. Aquí la masa es de masa 2, vamos a llamarla de 100 kilogramos. Entonces vamos a colocar aquí que la masa 2 vale 100 kilogramos. Y una velocidad inicial, ¿sí? De phi medio por 10 a la menos 1. Es decir, si phi en el caso que yo escogí con el número, con el dígito, entonces, ¿qué sería phi medio? ¿Sería cuánto? Sería 30, ¿cierto? La mitad. Pero vamos a colocar aquí velocidad inicial en 2. Esta es en 1 y esta es en 2. En este caso, sería 30 por 10 a la ¿qué? A la menos 1 metros por segundo. ¿Cuánto da esto? Sería 3 metros por segundo. Entonces ya tengo como tal aquí unos datos que me van a servir para resolver el ejercicio. Nos piden plantear la ecuación de conservación que aplica para la situación. Miren que aquí dice, chocan frontalmente y después de la colisión los dos vehículos se mueven en la misma dirección del vehículo de mayor masa. Es decir, cuando el vehículo A choca con el vehículo B aquí en el punto C, los dos tienden a moverse, o sea, los dos quedan pegados y tienden a moverse hacia la derecha. ¿Listo? Los dos quedan pegados, quedan en uno solo y tienden a moverse hacia la derecha. ¿Listo? Entonces, como ya les había comentado anteriormente, cuando surge eso, se dice que estamos en ¿qué colisión? Cuando las dos masas quedan pegadas, estamos en una colisión inelástica, ¿sí? Bien, y no hay conservación de la energía cinética, pero sí hay conservación de la cantidad de movimiento. Es decir, que se cumple ¿cuál fórmula? Se cumple esta fórmula que habíamos mencionado anteriormente. Esta fórmula. Entonces vamos acá y la vamos a aplicar a este ejercicio, ¿sí? Pero ¿cuál sería la fórmula aquí para plantear? Sería M1, velocidad inicial en 1, más M2, velocidad inicial en 2, más, perdón, igual, aquí viene el igual, ¿igual a qué? Masa 1, pero la velocidad final en 1, más masa 2 por la velocidad final en 2. ¿Listo? Entonces, esta sería la ecuación que nos están pidiendo ahí. Planteé la ecuación de conservación que se aplica para tal situación. Vamos ahora a la parte B. Calcula la velocidad final de los dos vehículos. Entonces, voy a volver a escribir la ecuación que había colocado anteriormente. Masa 1, velocidad inicial en 1, más masa 2, velocidad inicial en 2, a 1, velocidad final en 1, más masa 2 por la velocidad final en 2. ¿Qué pasa? Que cuando los dos coches, ¿sí? Los dos carros están pegados y se mueven hacia la derecha, ellos ya llevan la misma velocidad. Es decir, que la velocidad final, ¿sí? Del coche 1 va a ser igual a la velocidad final del coche 2 y esto lo vamos a llamar V sub F, velocidad final. Entonces vamos aquí a cambiar masa 1, velocidad inicial en 1, más masa 2, velocidad inicial en 2. Y aquí simplemente colocamos masa 1 por la velocidad final, más masa 2 por la velocidad final, porque ya dijimos que estas, como ellos se mueven en una sola dirección, ellas son iguales. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, aquí podemos hacer factorización, ya que nos están pidiendo la velocidad final. Entonces vamos aquí, M1, velocidad inicial en 1, más masa 2, velocidad inicial en 2. Y esto es igual aquí, factor común, velocidad final. La velocidad final va a multiplicar a M1 más M2, ¿sí? ¿Y a qué será igual entonces la velocidad final? Entonces, esto que está multiplicando M1 más M2 pasa a dividir. Entonces, ¿cómo quedaría esto? M1, velocidad inicial en 1,
más M2, velocidad inicial en 2, entre, ¿sí? M1 más M2. Y aquí ya tenemos una fórmula que nos permite calcular la velocidad final de los dos vehículos. Entonces aquí quedaría la masa 1, pero nosotros habíamos sacado esos datos anteriormente. ¿Cuánto vale la masa 1? Vale 120 y la masa 2 vale 100 kilogramos. Entonces tenemos, vamos a pasar estos datos para acá, M1, 120 kilogramos por la velocidad inicial en 1, que viene siendo 6, ¿sí? 6 metros por segundo. Ahora, ojo con esto. Sabemos que la velocidad inicial en 1 viene siendo 6 metros por segundo. Y que también la velocidad inicial en 2, es decir, en el carro B, viene siendo 3 metros por segundo. Pero la velocidad inicial en 1 tiene este sentido positivo, hacia la derecha. Y miren que la velocidad inicial tiene sentido contrario. Entonces, es negativo. Entonces, aquí debemos de colocar entonces, ¿cuánto es la velocidad inicial? Vamos a colocarla. Vamos a colocarla como tal. Hay que colocarle en negativo. Entonces, aquí sería velocidad inicial en 2, viene siendo menos 3 metros por segundo. Entonces, recuerden que este carro, el carro B, tiene 100 kilogramos, la masa es de 100 kilogramos, entonces aquí sería 120 por 6 menos 3 metros por segundo, ¿sí? Si quieren, colocan de esta forma, de pronto para que no se me vayan a perder. Primero colocan la masa. Vamos a colocar la masa 2 que vale ¿cuánto? La masa 2 que vale 100 kilogramos. Vamos a colocarlo en orden por la velocidad que vale menos 3 metros por segundo. Y esto sobre M1 más M2. ¿Cuánto vale M1? M1 vale, recuerden que M1 es la de la masa de carro A, que viene siendo 120 kilogramos. Entonces aquí abajo sería 120 kilogramos más la masa 2, que vendría siendo esta, que viene siendo ¿cuánto? 100 kilogramos. Entonces, vamos a sacar esto en la calculadora. Vamos aquí a mantener esto aquí. Vamos a sacar esto en la calculadora. Vamos aquí a calculadora. Vamos a sacar estos resultados en la calculadora. ¿Qué quedaría? Vamos a ver aquí. Quedarían entonces 120, ¿sí? Por 6. Perdón, sí, menos, porque este más con el menos de la velocidad queda menos, entonces menos 100 por 3. Y esto dividido entre ¿cuánto, muchachos? Queda 120 más 100, queda 220. ¿Listo? Vamos a ver cuánto nos da. Esto nos queda 1.9, ¿sí? 1.91 metros por segundo, si usted lo quiere aproximar con dos cifras decimales. Entonces colocamos aquí. Sería entonces aquí 1.91 metros por segundo. ¿Por qué nos quedan metros por segundo? Miren que aquí tenemos kilogramo y kilogramo, factorizan las unidades y abajo también nos quedan kilogramos y por eso esto nos queda en metros por segundo, ya que esas unidades se cancelan. ¿Listo? Entonces, esa sería la velocidad final de los dos vehículos. A ver, determinar si la cantidad total de la energía cinética se conserva o no. ¿Qué van a hacer en esta parte? Bueno, en esta sí se las voy a indicar. La energía cinética inicial, ¿a qué sería igual? A 1/2 de la masa por la velocidad inicial, ¿sí? Al cuadrado, es decir, en 1 más 1/2 de la masa. Aquí es masa 1 y acá es masa 2. Por la velocidad inicial, ¿sí? En 2 y esto al cuadrado. Esta vendría siendo la energía cinética inicial, ¿sí? Si usted aquí, usted debe demostrar, ¿cómo usted va a demostrar si se conserva o no?
la energía cinética inicial debe ser igual a la energía cinética final. ¿Cómo halla la energía cinética final? Bueno, la energía cinética final usted la halla como 1/2 de la masa 1 por la velocidad final en 1 al cuadrado más 1/2 de la masa 2 por la velocidad inicial final en 2 al cuadrado. Entonces, si estas dos energías son iguales porque se conservan, ¿sí? Entonces, vamos a probar con este ejercicio. A ver, energía cinética inicial. 1/2 de la masa 1. Recuerden que la masa 1 es 120 kilogramos. La velocidad inicial, vamos a recordar, la velocidad inicial son 6 metros por segundo al cuadrado, más 1/2 de la masa, ¿sí? ¿Qué masa? Vamos a ver, la masa 2 que vale, recuerden que son 100 kilogramos, vamos aquí a reemplazarlo. Vamos a reemplazar aquí, sería 1/2, serían 100 kilogramos por la velocidad del vehículo 2, que sería 3 metros por segundo inicialmente. ¿Listo? O menos 3 metros por segundo. Igual esto está al cuadrado y las energías son siempre positivas y igual ese resultado queda positivo. Entonces, vamos a sacar esto con la calculadora. Vamos a ver cuánto nos queda la energía inicial. Me quedaría 1/2, ¿sí? 1/2 quedaría 120 por 6 al cuadrado más 1/2, aunque ese se podía factorizar, pero igual, ya lo hicimos así, 1/2 por 100, aquí, 100, y esto por 3. Vamos a cerrar aquí. Usted puede colocar ahí -3, igual esto le va a quedar positivo. Entonces, la energía cinética inicial nos da 2.610 joules. Entonces, usted coloca aquí 2.610 joules. Esta sería la energía cinética inicial. ¿Qué debe hacer usted para la energía cinética final? Pues usted hace 1/2 de la masa 1, que vale 120 kilogramos. ¿Cuánto vale la velocidad final? Recuerden que la acabamos de hallar, 1.91. 1.91 metros por segundo al cuadrado más 1/2 de la masa 2, que vale 100 kilogramos, por 1.91 metros por segundo, y esto elevado al cuadrado. O sea, vamos a sacar esto también con la calculadora a ver cuánto nos da. Vamos a sacar esto. Sería entonces 1/2 de 120 por 1.91 al cuadrado, ¿sí? Más, quedaría 1/2 de la masa, que vale 100, por 1.91 al cuadrado. ¿Cuánto nos dio esto? 401.29. 401.29 joules. Es decir, que la energía cinética inicial no es igual a la energía cinética final. Es decir, que no se conserva. No se conserva. Y aquí lo demostré que no se conserva. ¿Listo? Por último, comprobar si el choque es elástico o es inelástico. Aquí claramente, y por la teoría, nosotros podemos sustentar esto con la teoría. Ustedes pueden investigar matemáticamente cómo se comprueba esto. ¿Listo? Bien.
Les quiero mostrar, antes de hacer el siguiente punto, que es de conservación de la energía, un simulador que les voy a recomendar, ¿sí? Para que ustedes practiquen lo que tiene que ver con colisiones, choques elásticos, momentum, conservación del momentum. Más o menos voy a explicar en qué consiste este simulador, ¿sí? Usted aquí, por ejemplo, acá y si la partícula se mueve a la izquierda, entonces miren que colocan la velocidad. ¿Cómo? La velocidad 2 la colocan negativa. Entonces, miren, vamos a hacer una pequeña muestra, porque esto nos da los valores de la velocidad después del choque y también el momentum total. Entonces, miren que aquí lo que yo les explicaba, cuando hay un choque, por ejemplo, inelástico, entonces las dos bolas, esto es lo que está ocurriendo realmente en nuestro caso, que ellas dos quedan pegadas y se mueven a una misma velocidad. Y aquí nos da la velocidad como tal total del sistema. Entonces ahí les recomiendo eso para que practiquen. Si quieren hacer más experimentos, vamos aquí, por ejemplo, vamos a colocar una quieta, vamos a colocar la masa 2 quieta. ¿Cómo se coloca la masa 2 quieta? Se coloca una velocidad 0. Podemos colocar aquí una velocidad 0 para dejarla quieta. Aquí velocidad 0. Y vamos a suponer que la masa 1 tiene velocidad, o sea, la masa 2 va a estar estática y la que se va a mover es como tal la masa 1. Entonces vamos a ver qué ocurre. Vamos a darle. Entonces, ¿sí ven? Entonces, para que lo tengan en cuenta al momento de realizar los problemas. ¿Listo? Por ejemplo, si a ustedes ya le cambian esto acá, aquí sí va a haber un choque. Y miren, entonces si le cambian el E, entonces aquí sí ya va a haber un choque. Ustedes tienen que mirar si el choque es elástico o inelástico. En este que les estoy mostrando, vamos aquí otra vez. En este que les estoy mostrando, el choque es elástico, porque no se deforma como tal las partículas. Pero, por ejemplo, si el choque es inelástico, que es el caso que vimos ahora, ellas van a quedar unidas. Va a ocurrir esto. ¿Listo? Entonces, ahí les compartí ese enlace que les puede servir para entender más la parte teórica. Ahora sí vamos con el otro ejercicio. Miren que aquí ya aparece un lambda, ¿sí? La masa es lambda kilogramos. Una partícula de masa lambda kilogramos se libera desde el punto A y se desliza sobre una pista sin fricción como se muestra en la figura. Nos están pidiendo la rapidez en el punto A y la rapidez en el punto B y en el punto C. Obviamente que en el punto A, como la partícula no ha empezado su movimiento, la rapidez en el punto A es 0. Pero sí hay energía potencial gravitacional tanto en los puntos A como en el punto B como en el punto C. Entonces, miren la guía, vamos a ver qué nos dice la guía. Identifique su lambda como el primer dígito. Como aquí tienen 61 en el que yo estoy explicando, entonces el primer dígito viene siendo 6. Entonces voy a trabajar con 6 este ejercicio. ¿Listo? ¿Cómo se hace en este caso? Bueno, listo. Vamos a aplicar el principio de conservación de la energía. ¿En qué consiste el principio de conservación de la energía? Ya les había hablado anteriormente. Energía cinética en A más energía potencial en A es igual a la energía cinética en B más la energía potencial en B. Como en este sistema que les estoy mostrando, vamos aquí más adelante, aquí no hay rozamiento, entonces se puede aplicar el principio de conservación de la energía. Pero tenemos que la energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica final. Pero recuerden que la energía mecánica es la energía cinética en A más la energía potencial en A, y esto es igual a la energía cinética en B más la energía potencial en B.
¿Pero a qué es igual la energía cinética? Recordemos que la energía cinética no es más que un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero como aquí estamos haciendo referencia al punto A, entonces aquí sería un medio de la masa en A por la velocidad en A al cuadrado más la energía potencial en A, masa, gravedad por altura en A. Y acá energía cinética en B sería un medio de la masa en B al cuadrado más masa, gravedad por altura en B. Usted siempre tiene que coger dos puntos de referencia para aplicar esta fórmula. Aquí, por ejemplo, está el punto A y está el punto B. Entonces, hay que aplicarle en A y en B. Entonces, por eso se coloca la inicial en A y la final en B. Otra cosa que tienen que tener muy importante, bueno, ya dijimos que íbamos a trabajar con lambda como 6, entonces la masa viene siendo 6 kilogramos. Como tal, aquí tenemos una altura, ¿sí? La masa no va a cambiar, ¿sí? La masa, vamos aquí a quitarle este subíndice porque la masa, como tal, va a ser la misma para todo el sistema. Entonces, vamos aquí a colocar simplemente la masa. Aquí no hay que hacer salvedad porque la masa es la misma para todo el sistema. La masa no cambia, entonces aquí sería la masa, velocidad en A al cuadrado, listo. Ahora, aquí tenemos la altura en A. ¿Cuánto vale la altura en A? Vale 6 metros. ¿Cuánto vale la altura en B? Aquí está que vale 3 metros. ¿Y cuánto vale la altura en C? Vale 2 metros. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Ahora, como nos están pidiendo la rapidez en los puntos B y C, yo puedo, entonces, tenemos que despejar como tal. Miren que tenemos que despejar como tal B sub B. Entonces podemos pasar este término al otro lado, podemos simplificar. Por ejemplo, aquí podemos factorizar la masa. Si yo factorizo la masa, me queda un medio de la velocidad en A al cuadrado más gravedad por altura en A. Y factorizo acá también la masa y me queda un medio de la velocidad en B al cuadrado más gravedad por altura en B. Aquí puedo como tal cancelar las masas. ¿Y qué me queda? Un medio de la velocidad en A al cuadrado más gravedad por altura en A, y esto es igual a un medio de la velocidad en B al cuadrado más gravedad por altura en B. De aquí, ¿qué puedo hacer? Miren que tengo el término gravedad por altura en B, lo puedo pasar a restar al cuadrado más gravedad por altura en A menos gravedad por altura en B, porque estoy pasando esto para el otro lado a restar. Quedaría un medio de la velocidad al cuadrado. Voy aquí a organizar, es decir, voy a colocar este de primero, un medio de la velocidad en B al cuadrado es igual a un medio de la velocidad en A al cuadrado más gravedad por altura en A menos gravedad por altura en B. ¿Listo? Aquí puedo seguir con los procedimientos, ¿sí? Miren que la gravedad se repite acá, o sea, puedo sacar factor común, aquí es altura en B. ¿Listo? Vamos a colocarlo bien. Altura en B. Vamos a colocarlo bien acá. Altura en B. Altura en B. Listo. Entonces, miren que este 2 que está aquí dividiendo, lo puedo pasar al otro lado a multiplicar. ¿Y qué me quedaría? 2 que multiplica a un medio velocidad en A al cuadrado, ¿sí? Más gravedad, altura en A. Voy a factorizar la gravedad, quedaría altura en A menos altura en B. Simplemente factoricé la gravedad, que se repite. Y esto que lo está multiplicando el 2. Entonces, ¿qué quedaría aquí? La velocidad en B al cuadrado. El 2, esto yo lo puedo pasar distributiva, puedo aplicar distributiva, ¿sí? ¿Y qué me quedaría? Miren que aquí yo tengo 2 por un medio. Entonces quedaría simplemente B sub A al cuadrado más 2 gravedad, altura en A menos altura en B. Miren que yo tengo B cuadrado, B sub B cuadrado, pero a mí no me están pidiendo B sub B cuadrado, me están pidiendo B sub B. Entonces yo tengo que pasar aquí la raíz cuadrada de todo esto. Me quedaría aquí velocidad
velocidad, vamos aquí. Bien, velocidad en A al cuadrado más 2 gravedad, altura en A, menos altura en B. Y aquí tengo una fórmula para hallar la velocidad en B. Ya lo demás sería reemplazar, chicos. Aquí tenemos velocidad en B, ¿a qué va a ser igual? La raíz cuadrada de ¿quién? Velocidad en A al cuadrado. Pero ¿qué pasa con la velocidad en A? Aquí no hay velocidad. La velocidad aquí es ¿cuánto? 0. Entonces, desde el primer término se anula. ¿Qué me queda? Simplemente 2 por gravedad, altura en A, menos altura en B. Entonces quedaría 2 por la gravedad, que vale 9.8 metros por segundo cuadrado, ¿sí? Por la altura en A vale 6 metros, menos la altura en B, que vale 3 metros. ¿Listo? Entonces aquí simplemente hacemos esto en la calculadora y ya tenemos nuestra velocidad en B. Vamos aquí a salirnos un momento para hallar la velocidad en B. Entonces aquí sería la raíz cuadrada de 2 por 9.8, ¿sí? Y esto por 6 menos 3, que me quedan, serían 3, lo que está entre paréntesis. ¿Y qué me queda esto? Me queda 7.67 aproximadamente. Me queda el valor de la velocidad en B. Velocidad en B queda como 7.67 metros por segundo, ya después de haber realizado el procedimiento. 7.67 metros por segundo. De la misma forma se halla la rapidez en C. Usted puede coger aquí y puede hasta simplificar esto un poco más. Vamos aquí a borrar. Vamos a borrar. Bueno, no deja como tal. Vamos a hacerlo en esta parte de acá. Va a ser lo mismo ahora para hallar la rapidez aquí en el punto C. Usted coge el punto A y el punto C. Es decir, aplica el principio de conservación de la energía. Entonces, ¿usted qué va a aplicar aquí? Va a aplicar un medio. Recuerden que aquí sería un medio de la masa por la velocidad en A cuadrado más masa gravedad por altura en A, ¿sí? Y esto va a ser igual. Ahora ya no va a coger como punto B, sino que coge como punto de referencia C. Entonces hace lo mismo, un medio de la masa por la velocidad en C al cuadrado más masa gravedad por altura en C. Aquí, para que esto no se haga más largo, usted de una vez puede aquí, como aquí no hay energía cinética en el punto más alto, recuerden que aquí cuando la partícula va a deslizarse, ella inicialmente no tiene energía cinética porque no tiene velocidad, pero a medida que ella se va desplazando, va ganando velocidad y va ganando energía cinética, pero miren que va perdiendo energía potencial hasta llegar al punto B. Aquí ya por estos puntos, en el punto B y en el punto C, tiene los dos tipos de energía. ¿Listo? Tanto cinética como potencial. Entonces, como ya habíamos dicho, en el punto A no hay cinética, entonces no hay velocidad, entonces este punto es igual a 0. ¿Y qué queda? Masa, gravedad por altura en A es igual a un medio de la masa, velocidad en C al cuadrado, más masa, gravedad por altura en C. Esto que está aquí, recuerden que las masas las podemos, usted factoriza las masas, aquí las podemos cancelar, es decir, usted factoriza la masa y queda un medio de la velocidad en C al cuadrado más gravedad por altura en C. Entonces estas masas las podemos cancelar. ¿Y qué queda? Gravedad por altura en A, y esto es igual a un medio de la velocidad en C al cuadrado más esto que está acá, nos están pidiendo la rapidez también en el punto C. Simplemente gravedad por altura en A menos gravedad por altura en C va a ser igual a un medio de la velocidad en C al cuadrado. Este 2 que está dividiendo lo puedo pasar a multiplicar acá y puedo factorizar la gravedad. Entonces queda 2 gravedad, altura en A menos altura en C. Y esto va a ser igual a la velocidad en C al cuadrado. Como me están pidiendo la velocidad en C, simplemente saco raíz a ambos lados y me queda que esto es igual a 2
gravedad. Me queda entonces 2 gravedad, altura en A menos altura en C. ¿Listo? Entonces aquí van a hacer lo mismo. Aquí ya simplemente sería reemplazar quién es la altura en A, ¿sí? Y quién es su altura en qué y la altura en C. ¿Listo? Aquí simplemente ya es reemplazar. Vamos a hacer esto bien. Raíz. Vamos a colocarla bien. Aquí ya simplemente es reemplazar, ¿sí? A ver, ahora les dicen si la energía mecánica en los puntos A, B y C, o sea, que determinen la energía mecánica en los puntos A, en el punto B y en el punto C. ¿Cómo van a hallar la energía mecánica? Aquí van a hallar la energía mecánica, aquí sería energía cinética en A, más energía potencial en A. Entonces usted va a hallar aquí la energía mecánica en este punto 1. Recuerden que aquí es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pero en la parte A, ¿sí? Con la velocidad en A al cuadrado y más la energía potencial. Después usted también va a hallar la energía mecánica en este punto. Energía mecánica en el punto 2 va a ser igual a la energía cinética en B más la energía potencial en B. Recuerden que aquí la energía cinética en A, o sea, tenemos la energía cinética en A, no vamos a tener energía cinética, sino que esta energía se hace ¿cuánto? Se hace 0 porque en el punto inicial no hay energía cinética. Entonces aquí la energía mecánica en el punto A solamente tendría que hallar la energía potencial, que va a ser la energía total. O sea que usted haya la energía potencial, que vendría siendo masa, gravedad, por la altura en A. Entonces esto es sencillo de calcular en el punto A. En el punto B sí le toca hallar energía cinética más la energía potencial. Aquí sería entonces un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado más la masa, la gravedad por la altura en B. Entonces aquí la velocidad en B yo la acabé de hallar. Miren que nos dio ¿cuánto? 7.67. Entonces con esa velocidad y la altura, que viene siendo 3 metros, entonces usted puede hallar la energía mecánica en el punto 2. Y también tiene que hallar la energía mecánica en el punto C. ¿Cómo hallar la energía mecánica en el punto C? Sería energía cinética en el punto C más la energía potencial en el punto C. Entonces, para hallar, por ejemplo, aquí la energía mecánica en el punto C, usted tiene un medio de la masa por la velocidad en C al cuadrado, más la masa gravedad por altura en C. La altura en C la tiene, que son 2 metros. Usted lo puede reemplazar en la ecuación. Y la velocidad en C para hallar la energía cinética en el punto C, simplemente usted, ¿sí?, tiene que hallarla con esta. La velocidad en C la halla con esta y la reemplaza aquí. ¿Cómo usted sabe el punto C? ¿Se conserva o no la energía? Si la energía mecánica en el punto A le da igual que en el punto B y le da igual que en el punto C, entonces usted puede decir que la energía se conserva. Si estos valores le dan diferente, entonces porque la energía no se conserva. ¿Listo? Entonces tienen que hacer esos cálculos. A grosso modo ya les expliqué de cómo realizarlo. Miren que aquí tienen unas formulitas que ya se las deducí. Igual forma las pueden colocar en el trabajo y ya simplemente sería reemplazar. En la parte B, miren que aquí ya les dejé indicado cómo van a hallar. Necesitan simplemente la altura en A y la altura en C, que viene siendo 2, y ya con eso hallan la velocidad en C. Ya extra si les toca hallar la energía mecánica en cada uno de los puntos y decir si se conserva o no se conserva la energía. Vuelvo y repito, si las energías les dan igual en todos los puntos es porque la energía se conserva. Si no, pues no se conserva. ¿Listo? Preguntas. Bien, vamos aquí ahora sí a la sesión de preguntas. Voy a dejar de compartir. Preguntas, jóvenes. No hay preguntas, entonces voy aquí a darle a la grabación y para que no se haga tan extensa. ¿Listo? Vamos aquí a detener.